Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como siempre es costumbre, tengo lo que es tu lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, corazón. Me sorprende porque en la lectura anterior, en la lectura bonus anterior, donde solamente salen mis manos, cariño, han sido punteros, bisonte. Muchísimas gracias por tu apoyo, Tauro. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya sabes, bisonte, que las lecturas bonus son más espirituales, son más energéticos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a recargarnos de buena energía, o qué nos quiere decir en este caso lo que es el cuenco de cuarzo, ¿vale? Déjate llevar, bisonte, déjate llevar, Tauro, relájate un poquito, cariño. Empezamos, corazón. Muy bien. Mi querido Tauro, es muy curioso las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo. En primer lugar, muchos de ustedes tienen gatos en casa. Sé que de repente van a decir, Richard, pero todo el mundo tiene gatos. Yo no tengo gatos, ni perros. Pero muchos de ustedes, bisonte, tienen gatos en casa. Hay un gato en particular, puede ser de cualquier raza, pero yo lo que he visto que ese gato está en una posición de reposo, está como descansando, pero muchas veces cuando tú te quieres acercar, parece como que este gato está a la defensiva o existe alguna energía que le pone nervioso al gatito. Mayormente cuando pasa esto, Tauro, los gatos pueden percibir si existe una mala energía en casa o si tú de repente tienes lo que es una mala energía, bisonte. Y quizás de repente por eso no permite que tú te acerques a ellos. El otro mensaje también, Tauro, hay un perfil de una mujer vestido de negro, pero negro, delgada, que siempre te visita en las noches. Siempre. Me gustaría decir que es tu ángel, me gustaría decir que es algo protector, pero no lo es, Tauro. Porque es como que esta mujer, que es muy delgada, intenta acercarse a ti cuando tú estás durmiendo y de pronto aparece como una luz que simplemente lo aleja de tu presencia, bisonte. Dime, mi querido Tauro, si tú últimamente no puedes dormir, últimamente estás nervioso, nerviosa, te das muchas vueltas en la cama, te da pesadilla. Esto puede ser la energía de esta mujer que yo veo que te visita en las noches. Es un ente, es una energía.
Por no decir que puede ser quizás inclusive una bruja o un espíritu también. Te visita mucho lo que es en la noche, bisonte. Seas hombre, seas mujer. Lo que me gusta es que no estás solo, no estás sola. Hay algo superior que te está protegiendo, pero es cierto que a veces te levantas exaltado, te levantas de repente sudando frío, has tenido un mal sueño o no entiendes por qué no puedes conciliar el sueño. Es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Dime si muchos de vosotros tienen su gemelo o gemela, porque también he visto esto. Dos seres que son como idénticos, que puede ser gemelo o gemela, o tus hermanos se parecen mucho a ustedes también. He visto flores, es como que ellos también sienten lo que te está pasando o posiblemente te van a proteger, mi querido bisonte. Vamos a ver, vamos a canalizar con la frecuencia de 528 Hz. Vamos a continuar. Tauro. Hay una imagen, no sé si tú eres muy creyente a la Virgen, o hay una imagen de una Virgen bisonte que te entrega como un manto lleno de rosas, de flores. A lo mejor lo que tú necesitas en estos momentos, Tauro, es que tú pidas a la Virgen y te va a entregar lo que es un regalo. Me dice que es tu mamá también. Para muchos de ustedes, si tu madre ya no está en este plano terrenal, es tu mamá, Tauro. Me habla mucho de una escalera. Hay algo en una escalera o debajo de una escalera hay algo. Pero me dice en una escalera, Tauro. Hay un jardín. Algunos de ustedes tienen como un jardín precioso, pero justo dentro de esos matorrales, dentro de esas plantas, hay un árbol en concreto que el tallo está como negro o se está secando, bisonte. O tú de repente, donde siempre te sientas a meditar, a reflexionar, es como que se está secando, Tauro. Es muy... Vale, Tauro. Tengo que buscar la palabra correcta para que YouTube no me sancione. Una de las imágenes que yo he visto son aves de color negro, pero que esas aves es como si fueran carroñeros. Esas aves que se encargan de limpiar cuando un ser vivo ya ha partido de esta tierra. Y te digo ser vivo porque lo que yo he visto que las aves, y no solamente una, sino un grupo de aves, está limpiando, por decir, está comiendo, no era un animal. Ya me entiendes, ¿no, bisonte? Es que hay cosas que yo por YouTube no puedo decir porque YouTube me puede sancionar, bisonte. Pero he visto que esas aves es como que inclusive no quieren que el resto vean porque están con las alas abiertas. ¡Wow! Curiosamente aquí se ha parado un ave de color marrón oscuro. En mi casa, yo tengo muchos árboles aquí, de color marrón oscuro. No es negro, marrón oscuro es. Es como que me lo estuviera confirmando, bisonte. Sí,
Vale, Tauro. Tú últimamente, Tauro, estás sintiendo como un miedo, como un temor. Hay algo que tú estás percibiendo. Hay algo que tu intuición te quiere decir. Pesadillas constantes. Cuando, cuando uno tiene un susto, te lo digo por experiencia, Bisonte, yo cuando era niño me gustaba mucho irme por las montañas porque vivía cerca de un lugar donde en Perú lo dicen comúnmente huaquerías, donde ha habido sitios de descanso de los incas. Y había un cerro muy grande como un tobogán que me gustaba siempre deslizarme por ahí. Y un día me resbalé y estuve a punto de caerme a un precipicio cuando era niño. Entonces, como me asusté tanto, yo decidí no volver en ese lugar. Esa noche tuve la peor pesadilla del mundo, Tauro. Soñaba que salían esqueletos y que me querían arrastrar, pero muchas calaveras que me querían arrastrar donde estaban ellos. Entonces, porque esto puede ser, no todo va a ser brujería, no todo va a ser brujería. Puede ser que a lo mejor has tenido la mala suerte de pisar un lugar donde las energías están muy pesadas, también puede ser el caso, o tú te has llevado un susto muy grande. Sí, por eso tenemos que separar las cosas. Luego vamos a ver con las cartas qué es dónde se inclina más. A lo mejor muchos de ustedes, Tauro, puede ser que te has llevado un gran susto. Estabas pasando por la calle, un coche casi te chanca, casi te golpea, cariño, o te atropella, o de repente, yo qué sé, te resbalaste de la escalera. Recuerda que me ha dicho una escalera. Y te has llevado un susto, o has visto algo que te ha asustado mucho, y esto pues, Tauro, cuando uno no se limpia del susto, te consume. Te consume, cariño, te hace perder peso y todo empieza a marchar mal en tu vida. Por eso hay un ritual para aquellos que son de Perú, especialmente de provincia, de la parte de la sierra, que lo llaman la limpieza con la hierba susto. Hay una hierba susto, que es especial para limpiar cuando una persona ha pasado por estos sucesos, Bisonte. Y si no, Tauro, el alumbre. En mi canal, cuando tú entras en videos populares, vas a encontrar el alumbre. El alumbre también te libera del susto. Si supongamos esto ha sido algo por llamarlo natural, ha sido algo natural que te ha pasado, porque muchos de ustedes están como nerviosos, nerviosas y están perdiendo peso. Puede ser algo del tema de las energías. Si tú me dices, Richard, sinceramente yo no he tenido ningún tipo de susto, pero es cierto que estoy bajando de peso, me he ido a los médicos me dicen que todo marcha bien, pero uno sabe cuando algo está pasando en nuestro ser, cuando algo no marcha bien. El cuerpo te avisa, estás inquieto, estás cansado, sientes como que estás incubando algo dentro, Bisonte. Y siento que tú me dices, Richard, yo siento que algo está pasando. He ido a muchos médicos y me dicen, no, esto es psicológico. Lo que pasa aquí también siempre, tienes una enfermedad y te dicen, esto es psicológico. ¿Vale? Entonces, Bisonte, si la ciencia no encuentra nada, yo siempre soy de las personas que recomiendo que cuando tú te sientas mal, primero ve al médico. Si el médico te dice que todo marcha bien, pues entonces recurre con otras alternativas como el tema de las limpiezas espirituales, mi querido Bisonte. Si no ha sido ningún tipo de susto, recuerda que hay una mujer delgada, vestido de negro, que siempre te visita en las noches. No vaya a ser que exista alguien que esté intentando bloquear tu camino. Lo está intentando, todavía no lo logra. Lo está intentando, pero te está afectando. ¿Por qué te digo que lo está intentando? Porque aparece una luz que no lo deja acercarse a ti, Bisonte. Vamos a continuar.
No sé por qué me muestra el signo de Leo. No sé por qué me muestra Leo. Alguien del signo de Leo o nombre de Leo quizás. Es muy curioso con el tema de las frecuencias. eh, lo que me muestra, Tauro, me muestra cosas muy fuertes en tu lectura que tengo que buscar la palabra adecuada para que este video no lo sancionen. Eh, una de las imágenes que he visto ahora, Tauro, es como que hay una mano que penetra tu cuerpo por la parte del ombligo. Por la parte del ombligo. Es como que hay una molestia que tú estás teniendo por la parte del ombligo, por el estómago. Hay una molestia que tú tienes ahí. Voy a ver más. Es que si yo te diría lo que me está mostrando Tauro, seguro que el video no sale al aire. Entonces tengo que buscar palabras correctas. Uy, por Dios, Tauro, Tauro. Me muestra cosas muy fuertes, Bisonte. Me muestra cosas muy fuertes. Ese gato que yo he visto al principio, con el cuenco de cuarzo, es como que estuvieran haciendo un ritual. Tú ya me entiendes, ¿no, Bisonte? Tú ya me entiendes. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Hay cosas que no me podrían sancionar. Voy a sacar signos, Tauro. Me da hasta un poco de temor hacer esto ya con la frecuencia. Vamos a ver, Bisonte. Signos, 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 mi querido Tauro. Signos, signos, signos. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio. Géminis. Otra vez Capricornio. Alguien de elemento tierra, Tauro. Capricornio. Atento. Libra. Uno más. Virgo. Elemento tierra, cariño. Elemento tierra. Hay personas de elemento tierra muy fuerte en tu vida. Aparte de Leo, ¿vale? Iniciales. Vamos a ver, Tauro. Iniciales. Vamos a ver qué me dice Bisonte, Bisonte. La letra D, no sé qué tiene que ver para ti la letra D. La letra F. La letra J. La letra C. La letra Q. La letra S. Y cierras con la letra D, Bisonte. Te lo había dicho, ¿no? Te lo había dicho, casi me sale una palabrota. Te lo había dicho. La letra D. Te lo había dicho, Bisonte. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Quiero que tus arcángeles te entreguen un mensaje. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. ¿Por qué este tipo de imágenes para ti? ¿Qué está pasando en tu vida, Tauro? ¿Te sientes de repente un poco estancado, bloqueado? ¿Sientes como que tu suerte se está perdiendo? Hay algo en tu ser que te está avisando, Tauro. Y no todo tiene que ser desgracia. A lo mejor descubres una mentira. A lo mejor, cariño, hay una persona que te mira mal. Vamos a ver. Dice, el arcángel Gabriel, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. Tienes que recuperar la fe, Tauro. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Es como que muchos de ustedes dicen, Richard, yo he hecho tanto por ellos, me he sacrificado tanto por ellos y mira cómo me pagan. Por eso que te está diciendo, no reniegues nunca de la esencia de su alma. Tú eres una persona noble, eres una persona buena que hace las cosas con voluntad. No reniegues. Y tienes que mantener esa inocencia de tu niño, de tu niña, cariño.
interior. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Bisonte, tienes que confiar en ti, Tauro. Confía en tus ángeles, en tus arcángeles, en Dios, especialmente el universo. Tienes que recuperar tu autoestima, tu fe, Tauro. Sé que en estos momentos hay mucho temor en tu entorno. Tienes que llevar contigo una protección, Tauro. En primer lugar, lleva contigo una sortija de acero. Ya. Y si no, para los lugares donde tú sientas que es muy pesado, a lo mejor tú me dices, Richard, ¿esto puede ser también mi trabajo? Porque yo cuando voy a mi trabajo siento el ambiente muy pesado. ¿Sí? Tu casa también. Mira, búscate una bolsita pequeñita, una bolsita pequeñita como un amuleto. Dentro de esa bolsita, si es de tela, cóselo bien. Hazlo tú mismo, Tauro. Hazlo tú mismo. Haz una bolsita de este tamaño, más pequeño, la mitad, pequeñito. Hazlo tú mismo, cóselo como un amuleto. Te lo tienes que llevar como un collar. Dentro, echa un poco de sal, un diente de ajos y busca ruda. Ruda. Si no encuentras ruda en planta, vas a encontrar en incienso, porque lo hay. Lo hay en incienso. Yo he comprado, cariño. Echa los polvitos del incienso de ruda en esa bolsita. Y llévatelo contigo como amuleto. Si no quieres llevarlo colgado, cariño, mételo en tu bolso, en tu cartera, en tu billetera. Por eso te digo, hazlo pequeñito. Hazlo pequeñito. Eso es como un amuleto para la suerte, para la buena vibra, para que espantes toda esa energía que está muy cargado en tu ambiente. Haz ese amuleto, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Muchos de vosotros no creen en esto. Muchos de vosotros saben que algo está pasando, pero te cuesta aceptar que sea magia. ¿Por qué, bisonte? ¿Te acuerdas la imagen de esos buitres carroñeros que están comiendo, ya sabes qué, que están con las alas expandidas, que no quieren que tú veas? No quieren que tú veas, Tauro, que te están consumiendo, bisonte. ¿Me entiendes, Tauro? Vamos a ver. Me sale la carta del 3 de bastos. Todo lo que yo te he dicho, mira este personaje. ¿Cómo está la defensiva? Está protegiendo algo. Y aquí mira esta cara, Tauro. Un rostro siniestro, bisonte. Algo, se puede decir, algo que no es de esta tierra. Algo espiritual, bisonte. Algo espiritual. ¿Ves? ¿Ves cómo te saca las cartas, Tauro? Entonces, todo lo que yo estoy viendo con el cuenco de cuarzo y con la frecuencia, cariño, te está dando la razón o me está dando la razón, bisonte. Eso es lo que está pasando, Tauro. Yo sé que cuesta creer y mil veces, sinceramente, yo te lo digo las cosas como son, mil veces no creer, porque cuando uno cree, cuando uno se obsesiona, estás abriendo una puerta para que esa energía entre, Tauro. Estás un poco mareado, ¿no? Dime si te estoy diciendo esto y estás como un poco mareado. ¿Por qué sentido? Me he mareado un poco, Tauro. Estás un poco mareado, bisonte. Mira, Tauro. En primer lugar, mi querido bisonte, ve a un médico. Para eso están los médicos. Son profesionales, cariño, y nos ayudan mucho. La ciencia ayuda mucho. Los médicos ayudan mucho. Ve a un médico. Si no hay nada, pues entonces recurre a la parte espiritual. Pero en primer plano, ve al médico, Tauro, ¿vale? Porque el tarot no lo resuelve todo. No. He sentido como la voz, siento como la voz de la energía de un joven que no supera será 30 años máximo, o 30 y picos. Físicamente está muy bien, con textura normal, tiene la cara delgada. La cara lo tiene delgada, no es como el mío redondito, no.
Él tiene la cara delgada, cabello lacio. Tiene, tiene una mirada como un poco, como a veces que está como perdido. Hay una energía aquí, Bisonte. Hay una energía. A veces cuando se sienta, algunos de repente están en el plano espiritual, otros están aquí, en esta tierra. Cuando se sienta, cruza las piernas y pone su mano muchas veces como tocando sus piernas, Bisonte. Eso es lo que he sentido ahora. No, quiere hablar. Déjame concentrarme, Bisonte. Algunos tauros solamente hacen. Escuchas como que su respiración. No sé por qué me hablan de un viaje o de un desplazamiento, carro, coche, moto. Vamos a ver. A ver, ¿qué quiere decir? Vamos a ver qué quieres decir. El nombre de Luis. Me muestra mucho que a ustedes les encanta o a ellos les encantaba mucho la naturaleza. Me muestra muchas aves, árboles. Este personaje le encantaba mucho algún instrumento musical, especialmente el piano o el órgano, creo que lo dice, ¿no? El piano, el órgano, o algo con los dedos. Puede ser guitarra, arpa, ¿por qué no? Algo con los dedos. Le encantaba mucho este tipo de instrumento musical, Bisonte. Dice Tauro que muchas veces tú volteas porque tienes esa percepción de que ellos están ahí. Me dice, muchas veces Tauro voltea como que tú sientes que está detrás de ti. Y posiblemente es así, Tauro. Me muestra unas joyas. Hay unas joyas con unas piedras muy bonitas. Me está mostrando. No sé qué tiene que ver esto para ti, Tauro. Unas joyas me muestra. Me muestra también la imagen mucho de una virgen. Hay una virgen que les une a ustedes. Dice que te ha escuchado llorar últimamente. Te ha sentido llorar últimamente, Bisonte. Hay algo que quiere decir, pero cuando quieren entregar algún tipo de mensaje, no es que viene la palabra claro, no es como si estuvieras sintonizando una radio, pero así analógica, cariño, y buscando la señal de, yo qué sé, 1000 kilómetros. Dice que muchos de ustedes tienen que cuidar también su corazón. Algunos de ustedes tienen un problema también. Ve al médico, Bisonte. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Tauro. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas. Hay una tristeza que tienes actualmente, Bisonte. Hay algo que te está causando mucha tristeza, mucho dolor. Es como que sientes que has tocado fondo, Tauro.
o extrañas a una persona, sientes como que lo has perdido. Pero la carta del 10 de espadas no tiene por qué ser todo trágico. Vas a resurgir como el ave fénix. Va a haber una recompensa para ti, bisonte. Cuando he estado así, no sé si ha sido mi idea, pero he tenido la percepción como que detrás de mi espalda sale como una neblina blanca. Como que la energía de una persona está aquí, Tauro. No sé si tú de repente lo has percibido, pero he visto, me he quedado así un poco, ¿vale? Sorprendido, Tauro. El nombre de Nilda o Hilda Ceballos puede ser apellido. Rubén, algo con la X. Xiomara, Sion, Xavi. Me dice que cuentes otra vez. No sé, es curioso. Dile que cuente otra vez. Yo lo relaciono por el dinero. A lo mejor tú crees que te han robado o algo. Me dice, dile que cuente otra vez. O tienes que depositar un dinero o algo, pero dice, dile que cuente otra vez. Es muy curioso, Tauro, porque también siento como que estás un poco apenado por tus mascotas. Estás muy apenado, especialmente por los gatos. Me muestra mucho los gatos. Es como que hubieras perdido una mascota, un gato o algo, pero me muestra mucho los gatos. Quizá de repente por eso tu energía está un poco así, inestable, bisonte. Porque tienes como una tristeza, como una pena, como un dolor. Me muestra mucho. Yo lo que te recomiendo, mi querido Tauro, trata de llevar el amuleto que te he comentado en la lectura. Trata de hacerte una limpia con el alumbre. Si no encuentras el alumbre y tienes la playa cerca y la temperatura es agradable, date un baño con agua de mar. Te va a ayudar lo que es a limpiar. O echa lo que es en tu bañera 2 cucharitas de sal también. Si tienes la tina, te puedes echar ahí como si fuera un spa. Suele pasar a veces que las personas cuando se van a meter en la bañera, yo hice lo que es un video, ya que no puedes ir al mar, ¿no? 2 cucharitas de sal, cariño, lo disuelves bien. Cuando tú entras, como que empieza a salir muchas burbujas. Es la energía que te está limpiando, no te asustes. Y otras personas me dicen, Richard, siento que mi cuerpo me empezó a quemar. Si no aguantas, pues te enjuagas. No lo hagas, ¿vale? No lo hagas. Pero mayormente estas reacciones es porque te está sacando la mala energía. Por eso que yo recomiendo que vayan a la playa, que tomen lo que es el sol, que se quiten los zapatos, que caminen a orilla de la playa. Te va a ayudar muchísimo a sacarte toda esa mala energía. Mi querido bisonte, se me acabó el tiempo, Tauro. Ha sido una lectura muy extraña, sinceramente, ¿vale? Pero te recomiendo que estés atento o atenta porque hay algo que no quiere posiblemente que tú te des cuenta que está pasando en tu vida. Tauro, te quiero mucho, ¿vale? Cuídate, por favor. Mantén la calma. Cuidado con los nervios, porque eso es lo que quieren ellos, que tú te pongas nervioso, nerviosa y que tengas inestabilidad. Recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades. Trata de mantener la calma. Besitos. Hasta la vista y sé feliz, bisonte. Gracias por tu apoyo.